Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ClickCiber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a los 128 medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, que retransmiten nuestro programa desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y la República Dominicana. Hoy el equipo está formado a mi extrema derecha por doña Carmen, una vez más en el programa. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes, días, noches. Bueno, encantada de estar aquí. A mi centro izquierda, como es habitual, al cerebro, el cerebro del programa. ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tenemos aquí un estreno, atención, como super colaboradora, alguien que ya ha venido al programa. Doña Ana Martínez se estrena como super colaboradora. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y por poder estar aquí con vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y fíjate qué compañía que tienes a tu derecha, al tío más divertido de la radio, don Javi Soria. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches solo. A tú a los matutinos y a los taciturnos no les saludas. Es que por la mañana... Bueno. Y también aprovechamos para dar la bienvenida a nuestro invitado del día, que va a estar al final del programa, que es Pedro Galdón, que es el responsable de seguridad de IT de Masa, la empresa municipal de aguas de Málaga. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por contar conmigo. ¿Qué tal por Málaga? ¿Buen tiempo? Buen tiempo, sí. Aquí de momento seguimos yendo a la playa. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante todo el programa. Y es justo que demos las gracias a LOT, a Cato Networks, a Claroti, a F5, a Forcepoint y a Trenmicro por hacer posible cada semana este programa. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como tirarse en paracaídas con mandingo detrás. Pero escuchando el programa siempre. Claro, eso es. Qué bonito. Pues sí que es complicado, ¿eh? Sí. Durante toda esta semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. No os lo perdáis. También informamos de que se puede acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, TuneIn, Apple Podcast, YouTube, Twitch, Amazon Music y todas las plataformas que se les ocurran. ¿Y la plataforma X también? En X pronto. Pronto vamos a estar en X. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas y animamos a que nos den ese like para sentirnos más queridos. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave ClickCiber. Don Carlos, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, como siempre vamos a empezar diciendo que en una semana como esta, pero de hace 66 años, el 12 de septiembre de 1958, Jacques St. Clair Kilby, ¿quién es este hombre? Bueno, pues demuestra el primer circuito integrado del mundo a colegas investigadores y ejecutivos de adivinen qué empresa muy conocida hoy y que todos hemos usado, Texas Instruments. El circuito consta de 5 componentes incluyendo transistores de germanio, resistencias y condensadores conectados por cables en un pedazo de germanio de media pulgada de largo y más delgado que un palillo de dientes. Voy a hacer una pregunta, Javi. Texas Instruments, ¿de qué estado de Estados Unidos estamos hablando? California. Fallo, error. Bueno, seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks. Es una solución que proporciona la plataforma SaaS más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks convierte todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de esta manera recorreremos nuestro menú del día pasando por las noticias de cada semana, la ciberpíldora donde nos acompañará Carmen hablando del ROI del QoE. A ver qué es eso, que a nosotros nos ha tenido con la cabeza ahí. Las tecnoefemérides de cada semana, el monográfico donde hablaremos del futuro de la arquitectura de ciberseguridad y nuestro invitado del día, como has mencionado, Pedro Galdón, CEO y CISO de EMASA. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero ojo, recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias será falsa y nadie tiene que reírse aquí en el estudio, ¿verdad, Javier? Así que hay que estar atentos.
Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y la primera de las noticias nos dice que Meta trabaja en una inteligencia artificial para competir directamente con ChatGPT 4 de OpenAI, que es el sucesor de Llama 2. Está en camino, según Wall Street Journal. Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de ErnieBot, que quería competir desde China, que quieren competir con ChatGPT? Bueno, ahora viene Meta a competir con ChatGPT. Todos quieren competir con ChatGPT. ¿Hacemos nosotros una inteligencia artificial en ClickCiber? ClickGPT, le vamos a llamar. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre del año pasado, obviamente tomó por sorpresa alguna de las más grandes compañías tecnológicas del planeta, exceptuando a Microsoft. Aunque la startup lleva años trabajando en el campo de la inteligencia artificial, la llegada de este chatbot impulsado por GPT 3.5 provocó un auténtico terremoto, Ana. El bombazo fue tal que Google no tardó en reaccionar y en marzo de este año presentó su propio chatbot llamado Bard. También Meta, por supuesto, respondió de manera similar con sus modelos Llama de inteligencia artificial con una primera versión a principios de este año, pero todavía esta está lejos de igualar o superar a los modelos más ambiciosos del momento. Bajo la premisa de permitir que los desarrolladores pudieran crear sus propias soluciones basadas en él, Meta liberó más tarde Llama 2, un modelo considerado por algunos especialistas del sector como el movimiento más importante desde la llegada de GPT 3.5. Aún así, en términos de rendimiento general, estaba varios pasos por detrás del popular GPT-4 y se asemejaba más al corazón de ChatGPT. Pese a haber invertido una fortuna en el metaverso, la firma liderada por Mark Zuckerberg parece decidida a tener un lugar protagonista en la carrera por la inteligencia artificial y está encaminada a tener finalmente un modelo que estará a la altura de GPT-4, aunque no llegará en lo que queda de año, ya que el lanzamiento aún está programado para algún momento en el 2024. El gigante de las redes sociales ha tenido que superar ya varios obstáculos para llegar a este punto. Uno de ellos ha estado directamente relacionado a sus recursos informáticos para entrenar estos modelos avanzados, pero Meta, ex Facebook, parece comprometida a crear una alternativa atractiva a GPT-4. La gran pregunta es si realmente logrará hacerse un hueco en el mercado. En la actualidad, los desarrolladores pagan por tener acceso al modelo más reciente de OpenAI a través de su API. La matriz de Facebook e Instagram, Meta, plantea un enfoque gratuito y abierto, pero también con una opción de pago para empresas. La gran diferencia de la alternativa sin coste es que los clientes corporativos podrían utilizar el modelo para entrenarlo con sus propios datos. Meta, Microsoft, a mí me falta aquí uno grande también, ¿no? Bueno, a ver, como decíamos, la semana pasada estuvimos hablando de este gigante asiático que también está entrenando. A ver, lo que parece ser aquí es que todos no quieren quedarse fuera del juego, ¿no? Meta, de hecho Facebook ya probó con el metaverso y no le ha ido nada bien, vamos a decir las cosas como son. Vamos a ver. Ya, pero es que viene desde ya hace muchos años. Hizo un primer intento, le fue mal, ahora retomó y le fue mal. Ahora viene la parte de inteligencia artificial y todos quieren meter el bocado ahí, desde Elon Musk hasta Mark Zuckerberg. Entonces, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Amazon? ¿Aquí no entra en esta guerra? ¿No entra en esta guerra? Todos quieren entrar en esta guerra, pero es que siempre es lo mismo. IBM podría haber dominado el mundo y no ha querido. En el caso de la inteligencia artificial, Watson lo tenía todo y simplemente no quiso avanzar. Vamos con la siguiente noticia. Una pareja se divorció después de que el marido vio a su esposa con otro en Google Maps, don Carlos. Bueno, Google Maps ha dado varias historias de este tipo porque realmente se han encontrado cosas muy curiosas. Vamos a ver de qué se trata esto. Este buen hombre decide divorciarse tras descubrir en Google Maps fotos de su esposa con otro hombre. ¿Cómo se llamaba? ¿La esposa? No, el nombre. El hombre, John. John. ¿Y sí. ella? Linda. Linda. Sí. A John y Linda, qué bonito. Qué historia tan linda, ¿verdad? Sí, sí. El hombre estaba planeando una ruta para viajar en Google Maps cuando vio una imagen de su esposa sentada en un banco acariciando el cabello de otro hombre. ¿Cómo se llamaba? No éramos ni tú ni yo. Si estaba acariciándole el cabello, ni Soria. Eso está claro, ¿no? La imagen fue tomada por un automóvil con cámara de Google en la capital peruana de Lima, en Perú. Y se llamaban John y Linda. John y Linda, sí, porque eran extranjeros. ¿Y John tenía pelo? Sí, claro, si no, no le estaría acariciando el pelo No, a la mano. John era el No, pero el que marido. sí, ya, pero es que ella se buscó un amante con pelo. las mismas características que el marido, claro.
Según publicó el diario británico The Mirror, la imagen se remonta al año 2013, pero igualmente el hombre se enfrentó a su esposa con la evidencia de su pasada infidelidad. Y la pareja, cuyos nombres no fueron revelados... Hasta este momento que ha llegado, don Carlos. John y Linda. Pero los apellidos no los digáis, si no, rompemos la confidencialidad. Smith. Smith y Pooh. John y Linda se divorciaron después de que la mujer admitiera que había tenido una aventura. Esta fotografía forma parte de una larga lista de imágenes extrañas tomadas para los recursos en línea de Google Maps y Google Street View. Entre ellos se encuentran personas vestidas como paloma, un preso fugitivo, una pareja que tiene relaciones sexuales junto a su coche y una mujer que da a luz. Hay que decir también que hubo una historia por ahí de una persona que vio quién había entrado a su casa a robar gracias a Google Maps. Sí, había visto, después buscando, resulta que justo había pasado un coche de Google y le había tomado una fotografía. Así que hay historias muy curiosas detrás de esto. ¿Será una fake? No lo sabemos. Bueno, lo dejamos ahí. La siguiente noticia nos dice que hay una vulnerabilidad de Skype que permite hacer que cualquier hacker pueda conocer, atención, tu dirección IP con solo mandar un enlace. Ana, esto es preocupante. Pues sí, la verdad. Los ciberdelincuentes habitualmente necesitan un cebo para poder acceder a los datos personales de un usuario. Un ataque de phishing, una brecha de seguridad en algún lado, una filtración masiva de datos. Tal y como ha averiguado un investigador de seguridad, lo único que tienen que hacer los piratas informáticos para evadir las paredes de seguridad de la aplicación de Skype es mandar un enlace a través de la app móvil en el cual ni siquiera se necesita hacer clic. Yoshi, también un nombre curioso, el investigador que ha descubierto la vulnerabilidad, informó a Microsoft a principios de este mes y la respuesta de la compañía americana es cuanto menos sorprendente. Díselo a Mario. Sí. Según varios correos entre ambas partes, Microsoft deja claro que el problema no requería atención inmediata, claro, Skype no lo usa nadie, y no daba ninguna indicación de que estuviera previsto solucionar la brecha de seguridad. Yo creo que la respuesta es abre un ticket. Sí. Ahora parece que la noticia se ha hecho eco, Microsoft ha reculado y ha dicho que parcheará el problema con una actualización, aunque todavía pues no tiene fecha alguna. Bueno, atentos a los 3 usuarios que siguen habiendo de Skype en el mundo, que bueno, se va a parchear esta vulnerabilidad. Bueno, yo tengo un grupo de compañeros de la escuela que usamos Skype. Eso no se dice. Vale, por Dios. Es verdad, es verdad. Bueno, un adolescente hackeó Uber, Revolut y el fabricante de Grand Theft Auto. Así es, este miércoles un adolescente miembro del grupo de piratas informáticos Lapsus fue declarado culpable de hackear Uber y la empresa de tecnología financiera Revolut, así como de chantajear a los creadores del videojuego superventas Grand Theft Auto, tras un juicio celebrado en un tribunal londinense. Arion Kurtaj, de 18 años, me habéis puesto todos los nombres complicados, porque no puede haber una Ana, Carmen, estreno. María... Linda ha salido antes. Bueno, normal. Arion Kurtaj, de 18 años, se embarcó en una oleada de ciberdelincuencia en solitario en septiembre de 2022, atacando primero a Revolut antes de hackear Uber 2 días después. A continuación, un adolescente pirateó Rockstar Games y amenazó con publicar el código fuente de la secuela prevista de Grand Theft Auto en un mensaje de Slack enviado a todo el personal de Rockstar. Como Kurtaj no puede ser juzgado, se pidió a un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark que determinara si había cometido los actos en lugar de emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia. Kurtaj ya había pirateado y chantajeado anteriormente al mayor proveedor británico de banda ancha, BT Group, y al operador de telefonía móvil EE en el 2021, y más tarde al fabricante de chips Nvidia Corp en febrero de 2022. El miércoles, el jurado determinó que Kurtaj había cometido 12 delitos, entre ellos 3 de chantaje, 2 de fraude y 6 de uso indebido de ordenadores. Un nene bueno. Sí, yo creo que hay que ficharlo porque tiene pinta de crack, ¿eh? Atención, si trabajas o eres dueño de Alphabet, de Amazon, de Apple, de ByteDance, de Meta o de Microsoft, hay que garantizar la apertura de Internet y además controlar su poder, o bien os vais a enfrentar a multas de hasta el 20% de su facturación anual. Atención a los dueños de estas empresas. Así es, Carlos. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft, estas 6 multinacionales, 5 de ellas norteamericanas y una china, son, en virtud de la Ley de Mercados Digitales Europea, los primeros News Click Cyber es el programa.
Empezamos otra vez. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft van a tener que garantizar la apertura de Internet y controlar su poder, o bien enfrentarse a multas de hasta el 20% de su facturación anual. Así es, Carlos. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance y Meta y Microsoft, estas 6 multinacionales, 5 de ellas norteamericanas y una china, son en virtud de la Ley de Mercados Digitales Europeas las primeros gatekeepers, el término en inglés que se ha escogido para designar a los gigantes tecnológicos que tendrán que cumplir la parte más exigente de la Directiva Europea Antimonopolio que aprobó el año pasado la Unión Europea. Tras un largo periodo para que las empresas con negocio en nuestro continente informaran voluntariamente de sus dimensiones, el equipo del comisario Thierry Breton, responsable del mercado interior, ha hecho pública la primera lista. En total, se han designado 22 servicios centrales de estas plataformas, que incluyen algunas de estas redes sociales que todos conocemos: TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, servicios de publicidad, mensajería, buscadores, sistemas operativos o plataformas de streaming y vídeo. La Directiva de Mercados Digitales impone obligaciones claras y por adelantado a los guardianes de acceso para fomentar la innovación, la competitividad y la resiliencia del mercado único. Las plataformas tendrán que adaptar sus tecnologías y modelos de negocio para cumplir con sus obligaciones, y eso dará más opciones a los consumidores y además generará nuevas oportunidades para empresas tecnológicas innovadoras más pequeñas, gracias, por ejemplo, a la interoperabilidad, la transferencia local, la portabilidad de datos en tiempo real y la equidad. En una palabra, que no es una, abrirá las puertas a Internet, explica el comisario Breton. El proceso es más complicado de lo que puede parecer, ya que aunque los umbrales están muy bien definidos, hay muchos matices. Por eso, Bruselas ha abierto investigaciones para evaluar más a fondo las alegaciones que Microsoft y Apple, ya que estos sostienen que a pesar de alcanzar los umbrales, algunas de sus plataformas principales no encajan como portales de entrada, que es lo que significa gatekeepers, en esta complicada terminología que utiliza la directiva. Los dos gigantes sostienen que Microsoft Bing, Edge y Microsoft Advertising, así como Apple y también iMessage, deberían quedar al margen a pesar del volumen que tienen de usuarios. Bueno, corresponde ahora a los servicios técnicos de la Unión Europea determinar si esas refutaciones están lo suficientemente fundamentadas. Vamos con la última de las noticias de la semana, que nos cuenta que datos confidenciales de bases militares del Reino Unido han sido exfiltrados por culpa de Windows 7. Windows 7, Ana. Esto es antiguo, ¿verdad? No, no puede la ser. verdad es que lo que antes decíamos, si existe Skype, Windows 7. Pero bueno, yo no tengo ningún Windows 7. Das fe, ¿no? ¿O sí? No lo sé. ¿No? El Messenger. La famosa organización de ransomware Lockbit es responsable de la exposición de gigabytes de material confidencial conectado a sitios web utilizados por el ejército y los servicios de inteligencia británicos. Saúl, una empresa que fabrica sistemas de protección perimetral física, o sea, vallas, ¿vale?, ha revelado que fue víctima de un ciberataque los días 5 y 6 de agosto llevado a cabo por Lockbit. En el momento del ataque, Saúl tenía la impresión de que sus soluciones de ciberseguridad impedían el envío de datos. Sin embargo, ahora estamos en condiciones de determinar que Lockbit logró descargar algunos datos durante el ataque. Se sospecha que hay 10 GB de datos que pueden incluir algunos correos electrónicos antiguos, pedidos y dibujos y archivos de proyecto, continúa el comunicado. El 13 de agosto, Lockbit emitió un comunicado reivindicando la responsabilidad de este ataque tras la expiración del plazo que había fijado para que Saúl pagara un rescate desconocido. El grupo publicó cierta información en su sitio de filtración. Los datos publicados por Lockbit supuestamente incluían miles de páginas de información que podrían ayudar a los delincuentes a acceder a la base naval de Su Majestad, la base de submarinos nucleares Clyde, el laboratorio de armas químicas de Portsmouth y otros complejos críticos. También se ha revelado que se han pirateado diseños precisos para la valla perimetral de bases del ejército británico, así como un mapa que describe las instalaciones en el lugar y otros correspondientes a varias prisiones. Como resultado, dijo Saúl, no se cree que se pueda derivar ningún beneficio adicional de cualquier material pirateado, más allá de lo que podría determinarse al visitar los sitios de dominio público. La Unidad Regional de Delitos Cibernéticos de Reino Unido ha sido informada del incidente y está en el proceso de iniciar una investigación al respecto en este momento. Yo creo que lo importante de esta noticia es lo que has dicho al principio, ¿no, Ana? O sea, vamos a ver, ¿qué son los sistemas de perimetrales de protección físicos? Claro, una valla. Una valla. Una reja. Sí, básicamente una valla. Pero una empresa de vallas, pues toda la información de la que dispone. No, sería bueno decirles a ellos que escuchen NewsClick Cyber, por supuesto, pero que aparte ya vamos por Windows 11.
Y que actualicen entre otras también, cosas, ¿no? ¿no? Bueno. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana ClickCiber os ofrece nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Allot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar, junto con nuestra amiga Carmen Vega, de algo que nos ha sorprendido ya Carlos Valerdi al principio del programa. Sí. Nos agarró de improviso. Sí, estamos aquí todos impactados. Entre las vallas y el ROI del QoE, vamos a ver, ¿qué es lo primero? Carmen, ¿qué es un ROI? El ROI es pues el Return of Investment, es como yo soy capaz de, con una inversión hecha en un momento determinado, recuperar beneficios en un periodo de tiempo. Bien, ya sabemos lo que es el ROI. ¿Qué es el QoE? Es las letras de Quality of Experience. Ajá. Que podríamos decirlo por simplificar que es la evolución del QoS, Quality of Service, que es lo que tradicionalmente los que ya llevamos en este periodo un cierto tiempo, lo que muchos de vosotros reconoceréis como KPIs o KPIs. Los KPIs. Que correspondían a la calidad de servicio del QoS. Vale, o sea que hasta ahora estábamos hablando de la calidad de servicio como uno de los parámetros más importantes cuando alguien compraba un servicio o quería acceder a un servicio, y ahora ya vamos un paso más allá. Efectivamente. Ahora la situación, de nuevo por simplificarlo mucho, es que cada vez las redes, sobre todo de operadores, pero también de grandes empresas, tienen un incremento que se está ponderando anualmente del 40% de tráfico. Sí. Ya no hablamos de la inclusión del 5G, que aún no está todavía maduro en el mercado, pero está llegando. Entonces, todo ese incremental exige, insisto, que sobre todo para los operadores, pero también para las grandes empresas, exige que el tratamiento de calidad del cliente sea una pieza clave. Ya no es tanto mirar que no tengo retransmisiones, que mis operaciones a nivel de operación de infraestructura es correcta, que no tengo caídas de anchos de banda, etcétera, lo que antes mirábamos a nivel muy tecnológico, sino también meterle una capa de cliente final, es decir, en lo que se llama servicio extremo a extremo. Entonces yo como usuario, yo misma, en cualquiera de las redes que utilice, me interesa que mi móvil funcione, que cuando hago un Teams funcione, que, por ejemplo, esta emisora de radio, nuestros oyentes la oigan con calidad. Esa percepción, que es la realmente importante, es lo que trata el concepto de calidad de experiencia, el QoE. Entonces, básicamente es enfocar este retorno de la inversión ya no solo a la infraestructura que tengo dentro de la compañía, sino que ese retorno de inversión también venga de una experiencia que tienen mis usuarios de cómo esa infraestructura funciona a merced de lo que ellos necesitan. Absolutamente. Tienes un ejemplo también muy simbólico, como un usuario de banca, por ejemplo. Cuando nosotros intentamos hacer una transición digital en una banca, rápidamente, y sobre todo la gente más joven especialmente, si tienes una mala experiencia es muy fácil cambiarte de banco, de manera que ahí está perdiendo el banco original, el que hace mal la calidad de experiencia, está perdiendo un cliente, y eso es muy fácil ahora en la digitalización. El único problema es que no es tan trivial la cuestión de cómo se mide la calidad de experiencia. Hay un problema, si lo queremos decir así, que no hay una estandarización, porque pensar que estamos hablando de datos
tecnológicos, pero muy subjetivos. ¿Quién piensa que es mejor una transmisión de voz, por ejemplo, un gaming, etcétera, que es lo que ahora mismo más demanda tráfico, ¿no? O incluso el tiempo que tarda en responder una aplicación, ¿no? Exactamente. Entonces es subjetivo y no hay estandarización, de manera que los parámetros que tecnológicamente tienes que estar analizando son múltiples y eso lo hace complejo. Por eso hay que usar una tecnología avanzada para medirlos. Dispositivos, por ejemplo, o sea, parámetros como un dispositivo, incluso el entorno medioambiental. La cuestión es de dónde tenemos nuestros datacenters a nivel de calor, de frío, etcétera, también afectan a una retransmisión. Hay muchísimos conceptos que hay que tener en cuenta más allá de los propios tradicionales de QoS, para hablar de QoE. Entonces, ¿realmente afecta a la rentabilidad una inversión en calidad de experiencia? Absolutamente, completamente. O sea, insisto, un operador o un cliente que da servicios al cliente final que tenga una mejor percepción de sus usuarios, sin duda va a haber incrementado su éxito de nuevos clientes, nuevos usuarios, etcétera, porque es que lo vemos en nosotros mismos. Somos capaces de cambiar de banco, de irnos a una empresa que nos da un viaje para vacaciones que es más ágil que otra, cómo contratamos un avión, cómo miles de aplicaciones en el día a día, y vamos todos buscando que me reaccione bien, que me haga la transición correctamente, que me dé una información correcta y cuanto antes mejor. Ya cada vez exigimos más velocidad en la respuesta y obviamente más calidad, con lo que el ROI es claramente directo en ese sentido. Ahora, nuestro foco aquí siempre es la seguridad, ¿no? Entonces, esto hasta ahora muy bien, el usuario tiene una muy buena experiencia, la aplicación funciona, los retardos son mínimos o imperceptibles, pero ¿cómo encaja la seguridad en todo esto? Porque al final, para esa experiencia de usuario también tiene que ser segura. No es incompatible, o sea, no es una capa que excluya o que incluso haga más compleja la que tiene una red que solo se dedique a calidad de servicio. Es la misma capa de seguridad no se ve ni afectada ni mermada. Tiene que ser, por supuesto, existente, tiene que estar en la red y no tiene incompatibilidad una con otra. Insisto que pensar imaginaros que para nosotros es muy fácil hacer ese simbolismo, una red 5G con que tenga masivos elementos de IoT entrando en la red. Eso va a demandar los mismos mecanismos de seguridad que ahora mismo tiene una red, pero tú como proveedor de esa red puedes decidir, solo me dedico a hacer KPIs, lo tradicional, o quiero meter además una línea, una capa de calidad de experiencia, sin, por supuesto, afectar a la seguridad. Tiene que seguir en paralelo. Pero la decisión de meter la calidad de experiencia va a ser hacer que esa red sea muchísimo más eficaz, más eficiente, un retorno de inversión mejor, porque inmediatamente va a tener muchos más clientes por la experiencia que van a tener. ¿Y este ROI está cuantificado? ¿Podemos saber cuánto va a ser nuestro retorno de inversión, por ejemplo, en un año o en dos? Depende muchísimo de las circunstancias, de las dimensiones, de las características, pero haciendo un análisis concreto con un cliente específico, con los usuarios objetivo en el crecimiento de 2, 3 años o incluso los que tengan, por supuesto que se puede medir. No hay una cifra homogénea, o sea, que pueda decir, mira, es el 20, el 3%, el 15%, es caso a caso, pero por supuesto es una medición muy concreta. Bueno, muchas gracias, Carmen, por habernos explicado qué es el ROI, qué es el QoE y qué es el QoS y cómo se relaciona, sobre todo, y además qué relación tiene con la seguridad, que nos ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Y acuérdate siempre que te lo digo, tienes que venir un día a hablarnos de las abejas, pero será otro día. Por supuesto, eso cuando queráis. Muchas gracias.
Como todos los días en la tecnología pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas tecnoefemérides del pasado. Voy a apoyarme en el cerebro privilegiado de Carlos, pero también en el de Soria y en el de Ana, que tienen aquí, también tiene su miga. Vamos a ver, Javi. 1912, una semana como esta, ¿qué ocurrió? Rasca y pica. El señor David y Bill Hewlett y David Packard generaron una de las más grandes compañías al inicio de la informática. A ver, di los apellidos. Bill Hewlett y David Packard. O sea que si lo ponemos al revés es... Hewlett Packard. HP. Eso es. Es Hewlett Packard. Amigos de NuclickCyber, sí. ¿no? Hewlett. Claro, No es Libra ni... No. Este bonito como Rafa. Son amigos de ClickCyber y aparte amigos de todos. ¿Quién no ha tenido una impresora Hewlett Packard en su Por casa? ejemplo. O un ordenador. Los 286. O una calculadora. O una Es verdad, calculadora. yo tenía un HP 48. Dios. Qué antigua. Vayamos allá. Venga, Ana, ya que te has lanzado, Star Trek. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo se estrenó el primer capítulo de Star Trek? El 8 de septiembre de 1966. Pues Uf. ese mismo fue el día donde se estrenó el primer capítulo de la serie de culto, que a ver quién no ha visto un capítulo de Star Trek en su vida. Esta serie de ciencia ficción estadounidense creada por Gene Roddenberry, que sigue las aventuras de la nave estelar USS Enterprise. Y bueno, don Carlos, algo más reciente, cuéntanos algo del 2014. Bueno, del 2014 y para estas fechas, ya de hecho, si no está pasando ahora, va a pasar en breve. El 9 de septiembre Apple presenta el iPhone 6 y iPhone 6 Plus, y por esta semana van a estar presentando el 15, así que imagínense ya Le gusta la vuelta del verano, ¿eh? lo que ha pasado, ¿no? Estos, bueno, los nuevos smartphones que venían con el sistema operativo iOS 8, que también ya ha quedado en el pasado, ya vamos por el 16, se ha duplicado todo, como verá. Don Javi, 2009, ¿qué pasó en en el Reino Unido? Que además es muy relevante y una noticia muy, muy curiosa, ¿no? En el 2009, el 10 de septiembre, el primer ministro del Reino Unido, que en aquel entonces era Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre del gobierno por el trato que se le hizo a Alan Turing durante los últimos años de su vida. Recordemos quién fue Alan Turing, ¿no? Prácticamente considerado el padre de la informática. ¿Por qué? Porque creó la máquina que logró descifrar a la máquina Enigma con la que los nazis cifraban los mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esto y por supuesto a otras cosas más, los aliados pudieron ganar la guerra. Y a esta persona la degradaron durante muchísimos años por ser homosexual, entre otras cosas. Al final fue bastante complicado. Vamos a ver qué nos cuenta Ana de una de las series míticas de los chicos jóvenes y chicas jóvenes de mi edad, que es Mazinger Z. Atención, Mazinger Z. Dibujos animados. Sí, señor, sí. Puños no me acuerdo fuera. la canción, eso, debe decir alguno, por favor, que nos cante. El 12 de septiembre de 1972, el japonés Go Nagai estrena el manga Mazinger Z en el seminario Shonen Jump. En la ficción, Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado, marcando las bases del género mecha. ¿Y quién se acordaba de cómo se llamaba el robot que era la hermana o la esposa? Afrodita. Sí. Sí, señor. Afrodita. Sí. Pero ese no decía puños fuera. No, decía pechos fuera. Así es tremendo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya está aquí todas las tecnoefemérides de las que hemos tenido de todo. Hasta un recuerdo a nuestra Suficiente infancia. por esta semana. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar en nuestro monográfico de otras siglas, que es el Cyber Security Mesh Architecture, es decir, la arquitectura mezcladita de ciberseguridad y sobre todo, ¿por qué es el futuro? Pues bueno, según previsiones que nos indica Gartner, que es el que hace previsiones de todo, en el año 2024 la malla de ciberseguridad generará grandes ahorros en coste en los incidentes de ciberseguridad. Pero lo primero, Javi, sería explicar qué es esto de la arquitectura CSMA.
claro. La malla de ciberseguridad o la arquitectura de malla de ciberseguridad, la CSMA, es un ecosistema colaborativo de herramientas y controles para proteger una empresa moderna y distribuida, sobre todo. Se basa en una estrategia de integración de herramientas de seguridad en las cuales centralizamos los datos y el plano de control para lograr una colaboración más efectiva entre todas las herramientas. Los resultados incluyen capacidades mejoradas de detección, respuestas más eficaces, políticas consistentes, gestión de estrategias y control de acceso más adaptable y granular, todo lo cual conduce a una mejor posibilidad de gestionar la seguridad. Bueno, pero hay analistas de Gartner que indican que esta malla de seguridad sigue siendo una estrategia en lugar de una arquitectura definida. En el concepto de malla de seguridad hemos indicado que es el concepto que alinea mejor las organizaciones con las amenazas que le rodean. Aquí entra un concepto muy importante y donde debemos hacer hincapié. Los atacantes no piensan en silos, las organizaciones sí. En una arquitectura clásica tenemos elementos de primer nivel, firewall, WAF, antivirus, etc. Y elementos como un SIEM o un SOAR que integran herramientas de ciberseguridad. La diferencia en una arquitectura CSMA es que esta utilizará análisis e inteligencia para gestionar este tipo de capas, identidad, política, postura de seguridad y por supuesto los cuadros de mandos y algunas cosas como Microsoft. Estos conceptos no se tenían como un todo, sino como arquitecturas separadas. Todas estas capas son mucho más que un EDR, esta sigla que está tan famosa y tan de moda ahora. Los XDR son una parte de la malla de seguridad, como lo son también los SIEM y los SOAR, agregando todos ellos valor al análisis y a la inteligencia de la ciberseguridad. Eso es. También debemos indicar que el SASE se puede aproximar a lo que es la malla de seguridad en su enfoque, pero como hemos visto, la malla de seguridad tiene una pequeña capacidad mucho más amplia. Vale, ¿cuáles serían las capas fundamentales que tiene esta arquitectura? Bueno, vamos a contar las 4 capas fundamentales, ¿sí? La inteligencia y el análisis de la seguridad. Las soluciones en esta capa se centran en recopilar, agregar y analizar datos de seguridad de varias herramientas de seguridad. La segunda sería el tejido de identidad distribuido. Esta capa se centra en proporcionar servicios de gestión de identidad y de acceso que son fundamentales para tener una buena política de seguridad de confianza cero. La tercera capa es la de gestión consolidada de políticas y posturas, gestionar y hacer cumplir las políticas de seguridad consistentes en varios entornos. Esto requiere traducir políticas para diferentes entornos. Y por último, paneles de control consolidados. Esta capa proporciona visibilidad integrada de la arquitectura de seguridad de una manera completa en una organización, lo que permite la detección, investigación y respuesta súper eficiente de los incidentes. Vale, me habéis convencido. Hay una serie de capas, pero quiero que me convenzáis más diciéndome cuáles son los beneficios de esta arquitectura. Bueno, yo te voy a decir el primero, el diseño de la seguridad inteligente. Esto permite a una organización diseñar una arquitectura de seguridad e implementar soluciones basadas en estos aspectos fundamentales. Javi. Sí, la seguridad consistente, por ejemplo. CSMA permite a una organización lograr una seguridad más consistente al definir la arquitectura que permite que ésta se amplíe según sea necesario. Pero además tenemos flexibilidad y escalabilidad. CSMA está diseñado para ampliar arquitecturas de seguridad de una organización para incluir nueva infraestructura o soluciones según sea necesario y de manera muy rápida y eficiente. También sirve para tener una colaboración mejorada. CSMA tiene como objetivo mejorar la colaboración entre diversas soluciones de seguridad en una organización. Bueno, pero todo esto podría ser un lío, ¿no? Bueno, no. La implementación y la administración son simplificadas. La CSMA crea una estructura subyacente para implementar soluciones de seguridad, lo cual agiliza la implementación y la configuración de nuevas soluciones. Lo cual da al final una eficiencia mejorada. CSMA integra la arquitectura de seguridad de una organización, eliminando la necesidad de que el personal de seguridad opere y cambie de contexto entre varias de las herramientas. La importancia de esta arquitectura es que las organizaciones abarquen y adopten un enfoque integrado de seguridad como parte de sus iniciativas de aceleración digital. Bueno, pues es un monográfico interesante, un poco denso, para mi gusto también, porque cuando alguien, por ejemplo, nuestro invitado que va a intervenir enseguida, vaya a una tienda a comprarse un CSMA, se lo van a vender ahí fabricantes que fabriquen CSMA. ¿Cuántos kilos? Claro. ¿De qué talle? ¿Cuántos caballos? ¿Qué motor? O sea, que esto no es algo inmediato, ni mucho menos. Es algo... pero al final esto, como dice en una parte, es una... Más que nada...
es una evolución de una convergencia de seguridad, ¿no? Es una filosofía más que una tecnología en sí. Entonces es tratar de aunar todos estos conceptos de los que venimos hablando de forma un poco disgregada, aunarlos todos en una sola capa y poder gestionar todo de una forma centralizada, más eficiente, flexible. Con demás. una IA. Como decíamos al principio del programa, tenemos el placer de tener con nosotros, desgraciadamente no en el estudio, pero sí que le estamos viendo a través de la televisión, a don Pedro Galdón, que es el responsable de IT y de ciberseguridad de una gran empresa pública, entiendo que eso ahora nos contará qué es EMASA. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Estoy encantado de compartir este rato con vosotros. Además, era muy fan de Mazinger. De hecho, no perdoné a Televisión Española que la cambiara por Orthoway. Eso fue una alta traición. No fuiste el único que todavía tiene, vamos, todavía no lo he superado. No lo he superado. Además que fue un sábado de repente. Sí. Así fue. Esto solo los más antiguos lo sabemos, ¿eh? Sí. Tú imagínate que estás viendo tu serie preferida, pues no sé, Lost, por ejemplo, y que en el medio de la temporada 5 la quitan y ponen otra serie. Pues eso pasó con Mazinger, tal cual. Y no había Netflix, no ni había nada donde poder recuperar nada. los capítulos. No había opciones. Bueno, oye, Pedro, cuéntanos qué es esto de EMASA. Bueno, pues EMASA es una empresa efectivamente pública, 100% municipal, que gestiona todo el ciclo integral del agua de Málaga capital. Pues básicamente tengo aquí, me he traído algunos datillos ahí, no voy a aburrir mucho, pero bueno, se crea en 1987, somos 430 empleados y damos servicio a 250.000 clientes. Emitimos del orden de 1,5 millones de facturas anuales. Y servimos, captamos, potabilizamos y servimos el agua potable de Málaga, y también recogemos el agua residual, la depuramos y la llevamos hasta extremos insospechados de pureza para que, bueno, pues se pueda utilizar conforme a todo lo que la ley permite. Perdona una pregunta. ¿EMASA y EMASESA sois la misma o sois compañías? No, somos primos. EMASESA son los de Sevilla, pero ellos son metropolitanos. Ellos dan servicio a Sevilla capital y parte de la metrópoli. Nosotros somos de Málaga y solo a Málaga capital. Vale, gracias. Vale, es una empresa de aguas de una de las mayores ciudades de España. La segunda ciudad de Andalucía, y no sé si será la sexta o la séptima de España. Por ahí de andar. O sea que es una ciudad realmente grande, además que está teniendo últimamente mucha relación con el sector de la IT, mucha relación con la ciberseguridad, por una serie de actores que se están colocando allí y con una serie de eventos que está organizando además con mucha eficacia el ayuntamiento. Entonces quedamos en que EMASA es una empresa tanto industrial como de servicio al ciudadano. Entiendo que es una empresa que da un servicio esencial, un servicio crítico a la ciudadanía. Y por otra parte tiene además unos servicios de información, una TI que es tu responsabilidad, que es el soporte de todo este tinglado, tanto de OT como de IT. Exacto, yo en mi vertiente o con la gorra de IT, pues llevo todo lo que es la informática que le llamamos corporativa. Con mi gorra de seguridad de la información llevo toda la ciberseguridad, tanto de IT como de la parte OT. Y bueno, pues tiene la complejidad de tener que llevar al retortero una sola informática, pero dos ciberseguridades. Es decir, hay una informática industrial que no es de mi competencia, pero que, bueno, gracias a Dios tengo unos compañeros fabulosos, además muy concienciados con la ciberseguridad, y trabajamos codo con codo, y la verdad es que muy contento. Has hablado de no generación de agua, sino captación de fuentes de agua y además el tratamiento de aguas residuales. ¿Tienen alguna diferenciación respecto al mundo de la IT estos dos grandes bloques?
Bueno, básicamente en lo que es la informática que lo gestiona, pues a nivel de sensorización es lo que se puede diferenciar. Luego de ahí para arriba, pues todo lo demás es muy parecido. Hablamos de PLC, hablamos de SCADA y hablamos de redes y hablamos de legacy por un tubo y hablamos de, a partir de legacy, de problemas de ciberseguridad también por un tubo. Entonces, bueno, es la informática más operacional que tenemos en la empresa y como tal, pues la que tiene que tener una continuidad absoluta. El dato ahí no es tan relevante como lo podamos tener nosotros en la parte IT, donde sí tenemos una protección de datos de carácter personal mucho más fuerte, pero la continuidad en los procesos sí que es crucial en su caso. Entonces, bueno, pues el proteger sistemas que en muchos casos, hemos oído hablar antes de Windows 7, no voy a desvelar yo aquí mis vergüenzas del mundo T, pero es cierto y es una realidad que en la informática industrial los sistemas legacy están ahí. Y bueno, pues tienes que trabajar mucho la ciberseguridad de esos sistemas a base de, bueno, sistemas de virtual patching, protección de la red, todo tipo de artilugios y de procedimientos al final también para securizar esa parte. Fíjate, aprovechando que está Carmen aquí, que nos ha contado esta experiencia del usuario, esta experiencia del servicio, ¿cómo lo abordas desde Masa? ¿O te parece algo relevante este tipo de la calidad de la experiencia? Pues mira, para nosotros el tema de... No conocía yo el concepto, pero sí es algo en el que ponemos el foco cuando hacemos servicios para el ciudadano. Bueno, recientemente hemos sacado una nueva oficina virtual y hemos intentado dar una orientación simple a esa oficina virtual, sobre todo porque nosotros tenemos muchos ciudadanos que son personas mayores. Sí. Entonces, yo tengo la mala experiencia de conocer personas que se quejan mucho de que la aplicación del banco, que el banco cada vez te atiende peor y que te están obligando a un camino que ellos les es ajeno y que además se lo están poniendo bastante difícil. En ese sentido, hemos intentado que esa inversión en recursos informáticos, psicológicos también y de experiencia y de diseño sea al final lo más placentero posible para un ciudadano que no está acostumbrado a trabajar con tecnología. Efectivamente, yo creo que este paradigma que estás contando tú, todos los que estamos aquí en el estudio, somos gente joven, tenemos gente mayor a nuestro alrededor, gente que ya no son nativos digitales, tampoco lo somos nosotros, pero sí que nos hemos hecho una aproximación al cabo del tiempo y sí que tenemos este tipo de problemas. Carmen, cuéntanos que estás ahí, que estás deseando. Yo estoy a punto de decir que el talento senior está muy infravalorado. Bueno. O sea, eso lo primero. Y no, bueno, pues efectivamente, lo que comentábamos antes, esa parte de calidad de experiencia, que si lo retornamos a cuestiones ya más pragmáticas de red, pues seguro que aunque tengas legacy tienes mucho tráfico encriptado, eso exige soluciones de machine learning porque nadie puede ver dentro del tráfico encriptado qué realmente está pasando, pero sí hacer alguna sugerencia mediante mecanismos de machine learning. Tienes también unas funciones de analíticas muy automatizadas y evolucionadas que la combinación de todo eso hace que un elemento de red, nosotros como Alot lo disponemos así, sea en tiempo real y con capacidad automática quien gestione todas esas casuísticas. Y ya no hablamos incluso a veces de congestiones, que también. Entonces es cuestión de que se prioricen aquellas aplicaciones de mission critical, aquellos desbordamientos mediante los mecanismos de análisis de ese machine learning con las estadísticas necesarias para la gente de operación. O sea, hay muchos parámetros que ya están disponibles, no estamos hablando ni mucho menos de futuro, pero que sí que corresponden a la sensibilidad de lo que un ciudadano, yo le llamo cliente, tiene en vuestro caso con vosotros. Pasa en todos los ámbitos y en todas las empresas. Pedro, una pregunta que yo creo que tú ya la has esbozado de alguna manera.
es ese 1.000.000 y pico de facturas que generáis anualmente a 250.000 clientes o ciudadanos que tienen vuestros servicios. La parte de las facturas, y has hablado del dato también. ¿Cuánto de importante es proteger ese dato para EMASA? Nosotros es crítico, absolutamente crítico. Es decir, tenemos la información al final del ciudadano y bueno, somos un servicio público. No podemos permitir que esa información se utilice para fines que no son exclusivamente el servicio de aguas que prestamos. Evidentemente, porque fíjate que entiendo que los contadores inteligentes que puede haber en los distintos domicilios tienen una lectura del agua, y la lectura del agua se puede inferir si una persona está viviendo en una casa o si no está. O sea, es que realmente la seguridad está en todas partes. De hecho, tenemos ahora mismo un proyecto en marcha con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento. Estamos trabajando en el desarrollo de un motor basado en inteligencia artificial para poder detectar posibles incidentes en casas de personas que son atendidas por el servicio de la Junta de Andalucía, personas con dependencia. Y bueno, pues de momento todo el piloto que estamos haciendo está siendo muy exitoso, porque es verdad que del consumo del agua se pueden inferir un montón de datos. Qué interesante esto que estáis contando. Sí, muy interesante para detectar. Es una parte social que a mí personalmente me apasiona y que creo que podemos ser muy útiles de algo que en principio no es nuestro core de negocio ni mucho menos, pero que es un dato que es muy relevante, que es saber si una persona mayor de pronto ha dejado de consumir agua durante un par de días y somos capaces de levantar la bandera para que los servicios sociales vayan antes y podamos evitar a lo mejor algún drama. Realmente, fijaros lo interesante que es la seguridad con la inteligencia artificial, con un servicio tan básico como es el suministro de aguas. Y luego también otra cosa importante dentro de vuestros servicios, has hablado de residuos de aguas. Entiendo que aquí puede haber un análisis a posteriori, pues con la crisis del COVID, para saber cuáles eran los índices del virus. Estuvimos trabajando con la Universidad de Málaga, de hecho, en ese sentido, y dábamos índices diarios que eran bastante exactos de cómo iba evolucionando el índice de COVID en la ciudad. Ya para acabar, Pedro, porque me parece interesantísimo todo este tema del agua, porque realmente cuando pensamos en un servicio esencial en casa, siempre pensamos en Internet, el Netflix, no sé qué, la televisión, la luz, algunos en el gas, pero estar un día, media hora sin agua en casa. Imaginar lo que es. A mí me hicieron el baño y solo tenemos uno en casa y me iba a volver loco. Por eso, un par de días sin agua del baño. Imagínate que te quedas sin agua y además más con este cambio climático, infraestructura crítica o servicio esencial que somos, tenemos que garantizar efectivamente ese servicio. Bueno, no sabría yo decirte si más o menos importante que la electricidad. Desde luego, para mí, hoy por hoy, mucho más importante que tener internet. Pero es muy fácil, sin electricidad vives, sin agua no. Claro. Bueno, depende. Absolutamente. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Yo viví 2 años en Bariloche, y donde yo vivía en la ladera de un cerro, el agua llegaba a través de bombas, con lo cual si no había electricidad no había agua. Entonces te quedabas sin las dos cosas. O sea, que esa ya la segunda derivada, ya te quedas sin las dos cosas. Bueno, Pedro Galdón, quedamos en que cuando vengas a Madrid nos vemos aquí en el estudio presencialmente. Muchas gracias por haber estado. Pues ya sí que estamos llegando al final de este programa, que es la segunda edición de la temporada número 11 de nuestro programa de NewsClick Cyber. Pero antes llegamos al concurso, el concurso en el que regalamos 2 licencias de antivirus con calidad profesional, cada una de ellas válida para 3 dispositivos, valorada unos 50 euros, $50 al cambio. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada? Claro que sí, cómo no. Van a ser 2. Roberto Zamudio, de Córdoba, Argentina. Bueno. Anda, ¿eso te suena? Sí, me suena cercano. Y Ana Isabel Cárdenas, del Distrito Federal en México. Así que, bueno, enhorabuena para los americanos. Bueno, Aña, esto ya llegamos al final como decimos. Y Ana, pero antes de eso vamos a hacer la pregunta para la semana siguiente. ¿Va a ser fácil o difícil?
Bueno, yo creo que esta semana le hemos puesto fácil. Venga, que te estás estrenando, hazla fácil. Sí, venga, va a ser fácil. Pues la pregunta de esta semana es, ¿la noticia del divorcio es fake o es real? Ya sabéis. John y Linda. John y Linda, es verdad, nuestros nuevos mejores amigos. Además hemos desvelado aquí sus nombres, Dios mío, esperemos que no nos caiga ninguna demanda. Pobre John. O pobre Linda, que también, qué casualidad, seguro que se lo había hecho una vez. Bueno, pero suficiente. Ya sabéis, para participar enviándonos un email a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad. Pues ya sé que sí, este capítulo de ClickCiber está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroti para conseguir una visibilidad, protección y detección de las amenazas en todo el espectro del XIoT, que contempla tanto OT como IoT, como BMS, IoMT. Es que qué iniciales hay, ¿eh? Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, X, LinkedIn o Facebook. CSMA también significa otra cosa, ¿no? Otro día. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores también que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber y por supuesto dándole a like. Vamos con esos likes. Venga, que nos faltan muchos likes. Bueno, adiós Carmen, adiós, don Carlos, muchas gracias. Javi, Ana, adiós Pedro. Adiós Javi, muchas gracias. adiós. Hasta la semana que viene. Gracias, chao.